En el verano de 2011, México entero se paralizó ante un video que nadie podía borrar de la memoria colectiva. Dos hombres, atados e indefensos, fueron ejecutados con una motosierra mientras un encapuchado manejaba la hoja en movimiento. Ese acto no fue un exceso aislado. Fue la firma visible de un sistema de terror que Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, elevó a niveles industriales dentro del cártel Jalisco Nueva Generación. El iceberg que hoy exploramos no comienza en la superficie. Bajo las decapitaciones públicas y los cuerpos colgados en puentes se ocultan capas cada vez más profundas. Ácido hirviendo que disuelve carne viva, animales devorando víctimas aún conscientes, piel arrancada centímetro a centímetro. Rituales de canibalismo obligatorios para nuevos reclutas y torturas psicológicas diseñadas para destruir la mente mucho antes que el cuerpo. Estos métodos no surgieron por impulsos descontrolados. Formaban parte de una estrategia deliberada de El Mencho para convertir el miedo en el arma más poderosa de control territorial, reclutamiento y disuasión. Cuando el ejército mexicano, con apoyo de inteligencia estadounidense, lo abatieron en Tapalpa el 22 de febrero de 2026, el país entero sintió el temblor. Pero el hielo no se derritió. Sus sicarios siguieron aplicando el manual que él perfeccionó durante más de 15 años. Las casas de seguridad, las cocinas clandestinas y las escuelas de sicarios continúan funcionando con la misma frialdad quirúrgica. Lo que vamos a recorrer hoy no es una colección de anécdotas macabras. Es la arquitectura del horror que un solo hombre construyó y que, tras su muerte, sigue expandiéndose como una sombra que no necesita a su creador para seguir proyectándose. Cada capa que descendamos estará sustentada en nombres, fechas, lugares y testimonios documentados. No hay espacio para la especulación ni para el amarillismo. Solo hechos verificados que explican cómo el CJNG pasó de ser un grupo emergente a convertirse en la organización criminal más temida del continente en menos de una década. Prepárate, porque lo que viene no es fácil de procesar, pero es necesario entenderlo. Antes de comenzar, quiero preguntarles, ¿desde qué país nos están viendo hoy? Déjenlo en los comentarios. Es increíble cómo este canal ha crecido en toda Latinoamérica y España. Y me encanta saber desde dónde se conectan. Y si es la primera vez que llegas aquí, considera suscribirte. Este tipo de contenido no lo vas a encontrar en cualquier canal. La superficie del iceberg, el nacimiento de una máquina de guerra. El 19 de marzo de 2011, el cártel de Sinaloa perdió una batalla que ni siquiera sabía que estaba peleando. Ese día, en las inmediaciones de Guadalajara, Jalisco, una nueva organización anunció su existencia de la forma más característica del narco mexicano, con una narcomanta. El mensaje era directo. Se identificaban como Cártel Jalisco Nueva Generación y declaraban que su territorio estaba cerrado para los Zetas, para los Beltrán Leiva, para cualquiera que no fuera ellos. Lo que nadie entendió en ese momento fue que esa manta no era una declaración de intenciones, era un aviso de lo que vendría. Pater Nemesio Oseguera. Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán, un municipio enclavado en la tierra caliente michoacana. Aguililla es un lugar donde las montañas de la Sierra Madre del Sur crean valles aislados, perfectos para el cultivo de amapola y marihuana desde hace décadas. El propio Mencho creció en ese entorno. Migró a Estados Unidos siendo joven, trabajó en el Valle de San Joaquín, California, y fue arrestado en 1992 por conspiración para distribuir heroína. Cumplió una condena federal de 3 años en una prisión de Estados Unidos y fue deportado a México. Esa experiencia, lejos de disuadirlo, le dio contactos, conocimiento del mercado estadounidense y una comprensión operativa del sistema judicial norteamericano que más tarde le resultaría invaluable. A su regreso a México, Oseguera se integró en la estructura del Cártel del Milenio, liderado por la familia Valencia. Durante años operó como un eslabón intermedio, controlando rutas de trasiego en Jalisco y Colima. Pero la fractura del milenio a finales de la década de 2000 creó un vacío que el Mencho supo explotar con precisión quirúrgica. Cuando Ignacio Coronel Villarreal, el llamado Rey del Cristal y enlace del Cártel de Sinaloa en Jalisco,
Fue abatido por el ejército mexicano el 29 de julio de 2010 en Zapopan. La estructura de poder en el occidente de México colapsó. De ese colapso surgió el CJNG. Lo que distinguió al Mencho desde el principio no fue solo su capacidad para mover droga, fue su disposición para usar la violencia de maneras que otros cárteles consideraban excesivas. En los primeros meses de operación del CJNG, aparecieron cadáveres en puentes vehiculares de Guadalajara, cuerpos desmembrados en las carreteras de Jalisco, y videos en internet donde sicarios encapuchados leían comunicados frente a víctimas arrodilladas. Pero eso era apenas la superficie, la capa visible de un sistema de control territorial que operaba mediante el terror como herramienta administrativa. En septiembre de 2011, el CJNG ejecutó una de sus primeras acciones de alto impacto mediático: el abandono de 35 cadáveres en la avenida Adolfo López Mateos de Boca del Río, Veracruz. Los cuerpos fueron arrojados desde 2 camiones en plena hora pico. Las narcomantas que acompañaban los cuerpos acusaban a las víctimas de ser miembros de los Zetas. El mensaje era doble. Por un lado, declaraban guerra abierta contra esa organización. Por otro, demostraban que podían operar con impunidad a más de 1000 kilómetros de su base en Jalisco. La policía veracruzana tardó horas en acordonar la zona. Para entonces, los videos ya circulaban en cada teléfono de México. Ese patrón de exhibición pública de la violencia no era casual, era doctrina. El Mencho entendió desde el principio que en la guerra entre cárteles, la percepción de brutalidad ilimitada vale más que 10 toneladas de cocaína. Si tus enemigos creen que eres capaz de cualquier cosa, la mitad de la batalla está ganada antes de disparar un solo tiro. Los métodos del primer nivel. Ejecuciones como espectáculo. El 9 de mayo de 2015, el CJNG llevó a cabo una operación que redefinió la guerra contra el narcotráfico en México. En la carretera Guadalajara a Puerto Vallarta, un convoy militar fue emboscado. Pero no fue una emboscada convencional. Un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, un Cougar EC-725, fue derribado con un lanzacohetes RPG-7. Murieron 8 personas, incluyendo 6 soldados y un policía federal. Era la primera vez en la historia moderna de México que un grupo criminal derribaba una aeronave militar. El mensaje era inequívoco. El CJNG tenía capacidad bélica comparable a la de una fuerza insurgente. Pero el derribo del helicóptero, con toda su espectacularidad, fue solo el aspecto militar de una organización cuya verdadera herramienta de control era el terror personalizado. Las ejecuciones del CJNG seguían un protocolo que investigadores de la Universidad de Guadalajara han descrito como violencia performativa. Actos diseñados no solo para eliminar al enemigo, sino para comunicar un mensaje a audiencias específicas. Los videos que comenzaron a circular entre 2012 y 2016 y que continuaron apareciendo en oleadas hasta bien entrada la década de 2020, mostraban un patrón reconocible y cada vez más refinado. La víctima era presentada ante la cámara, generalmente arrodillada, con las manos atadas a la espalda o inmovilizada con cinchos industriales. Un interrogador fuera de cámara hacía preguntas mientras la víctima, visiblemente golpeada y en ocasiones con signos visibles de tortura previa, ojos hinchados, quemaduras recientes, dedos fracturados, respondía con información sobre su organización rival. El interrogatorio podía durar minutos u horas en la realidad, pero el video editado que se distribuía en redes mostraba solo los fragmentos más incriminatorios y humillantes. Al final, la ejecución era grabada en su totalidad, sin cortes, sin edición. La brutalidad del momento final, ya sea con arma de fuego a quemarropa, machete, sierra o incluso métodos más prolongados, era el punto culminante deliberado del producto audiovisual. Este formato no era exclusivo del CJNG. Los Zetas lo habían popularizado años antes con su estilo crudo y directo, pero el Mencho lo perfeccionó añadiendo varios elementos distintivos: mayor calidad de producción, iluminación artificial, múltiples ángulos de cámara, sonido claro, una narrativa casi cinematográfica que incluía música de fondo o consignas repetidas, pura nueva generación. Pa' que vean cómo somos los Jaliscos. Y sobre todo,
la distribución masiva a través de plataformas cotidianas. Mientras los Zetas enviaban sus videos a blogs especializados en narcoviolencia, el CJNG utilizó Facebook, WhatsApp, Twitter y más tarde TikTok e Instagram para garantizar que sus mensajes llegaran directamente a las comunidades que querían aterrorizar. En pueblos de Michoacán, Guanajuato y Zacatecas, los videos eran enviados masivamente a grupos de WhatsApp comunitarios, familiares y hasta escolares. La intención era clara: que cada habitante, desde el tendero hasta el alcalde, desde la adolescente hasta el abuelo, supiera exactamente qué le esperaba si colaboraba con el enemigo o simplemente se negaba a pagar cuota. Entre los métodos documentados en este primer nivel del iceberg se encuentran no solo las decapitaciones y desmembramientos post-mortem, sino también ejecuciones que incorporaban elementos de humillación pública extrema, víctimas obligadas a cavar su propia fosa antes de ser ejecutadas, cuerpos colgados de puentes peatonales en Zacatecas, con cartulinas que detallaban supuestos delitos contra el cártel, o abandonados en camionetas frente a presidencias municipales en Guanajuato, con los ojos vendados y las manos cortadas. Cada ubicación era elegida con intención estratégica. Cada mensaje estaba dirigido a alguien específico: policías locales, funcionarios municipales, comerciantes renuentes o miembros de grupos rivales. En marzo de 2017, 14 cuerpos fueron encontrados en distintos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara en un periodo de apenas 48 horas. Todos presentaban signos de tortura previa a la muerte: quemaduras de cigarrillo, fracturas expuestas, marcas de descargas eléctricas. Todos tenían mensajes firmados por el CJNG, escritos en cartulinas o directamente sobre la piel con marcador permanente. La Fiscalía de Jalisco clasificó los casos como homicidios vinculados al crimen organizado y los expedientes se acumularon en archivos que, según organizaciones como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, rara vez derivaban en investigaciones completas. Ese patrón de impunidad alimentaba el ciclo. Cuanto menos consecuencias enfrentaban los perpetradores, más elaborados y públicos se volvían los espectáculos de terror. La estructura del terror: células especializadas. El CJNG no opera como una banda callejera que improvisa su violencia. Opera como una corporación con departamentos especializados. Y uno de los descubrimientos más perturbadores de las investigaciones realizadas por la DEA, la Fiscalía General de la República y periodistas independientes como los del semanario Río 12 y el portal Infobae, es la existencia de células dedicadas exclusivamente a la tortura y la ejecución. Estas células reciben nombres internos que varían según la región. En Jalisco se les conoció como grupos de limpieza. En Guanajuato, los testimonios de detenidos capturados entre 2018 y 2021 revelaron la existencia de equipos de entre 5 y 8 personas cuya única función era el interrogatorio violento y la eliminación de cuerpos. No transportaban droga, no cobraban piso. Su trabajo comenzaba cuando alguien era señalado por la estructura de mando y terminaba cuando el cuerpo desaparecía. El perfil de los integrantes de estas células, según declaraciones ministeriales obtenidas por el periódico Milenio, incluía en muchos casos a exmilitares y expolicías, hombres con entrenamiento en técnicas de interrogatorio que habían desertado de las Fuerzas Armadas o habían sido reclutados directamente desde corporaciones policiales municipales y estatales. La Secretaría de la Defensa Nacional reconoció en un informe de 2020 que entre 2006 y 2018 más de 50.000 elementos del ejército mexicano desertaron y que un porcentaje significativo, no cuantificado oficialmente, terminó trabajando para organizaciones criminales. En las llamadas casas de seguridad del CJNG, inmuebles urbanos o rurales utilizados como centros de detención clandestinos, se encontraron durante distintos operativos evidencias físicas consistentes con sesiones prolongadas de tortura. En junio de 2020, elementos de la Guardia Nacional aseguraron una casa de seguridad en Tlajomulco de Zúñiga, en la zona metropolitana de Guadalajara. En el interior hallaron habitaciones con paredes manchadas de sangre seca, ganchos metálicos soldados al techo, rollos de cinta adhesiva industrial
bidones de ácido y restos de ropa. No había cuerpos. Los cuerpos nunca estaban. La desaparición de los restos era parte integral del método. El CJNGE desarrolló protocolos de destrucción de evidencia que las autoridades han descrito como altamente sofisticados. Entre los métodos documentados se encuentran la incineración en tambos metálicos de 200 litros utilizando diésel y llantas como acelerantes, la disolución en ácido, generalmente ácido clorhídrico o sosa cáustica, y el enterramiento en fosas clandestinas en terrenos agrícolas o zonas forestales remotas. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas reportó que, hasta diciembre de 2023, se habían localizado más de 4.900 fosas clandestinas en todo México desde 2006. Jalisco, Guanajuato y Michoacán, los tres estados centrales del territorio del CJNG, figuraban consistentemente entre los estados con mayor número de hallazgos. Si estás llegando hasta este punto del video, quédate, porque lo que viene es mucho más profundo. Apenas estamos en las primeras capas de este iceberg, y lo que se esconde debajo de la superficie es lo que realmente define al CJNG como una organización sin precedentes en la historia criminal de México. El nivel intermedio, guerra en Guanajuato y el horror industrializado Guanajuato, un estado que durante décadas fue conocido por su industria automotriz, sus ciudades coloniales y su festival cervantino. Para 2018 era el estado más violento de México, y el responsable principal de esa transformación llevaba el sello del CJNG. La guerra del Mencho en Guanajuato comenzó como una disputa por el control del huachicol, el robo de combustible de los ductos de Pemex que atraviesan el estado. El rival local era el Cártel de Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro. El Marro controlaba el huachicol en la región del Bajío desde aproximadamente 2014, operando desde Santa Rosa de Lima, una pequeña comunidad en el municipio de Villagrán. Su organización era regional, artesanal, en comparación con la maquinaria del CJNG, pero defendía su territorio con ferocidad. La respuesta del Mencho fue desproporcionada y deliberada. Entre 2017 y 2020, Guanajuato registró un aumento exponencial de homicidios dolosos. En 2017, se contabilizaron 2.896 asesinatos. En 2018, la cifra escaló a 3.290. En 2019, alcanzó los 4.503, convirtiendo a Guanajuato en el estado con más homicidios de todo México, superando incluso a entidades históricamente violentas como Chihuahua o Guerrero. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, confirmó estas cifras en sus reportes anuales de incidencia delictiva. Pero las cifras de homicidios solo contaban una fracción de la historia. Lo que ocurría antes de los asesinatos, lo que ocurría en las casas de seguridad dispersas por los municipios de Celaya, Irapuato, Salamanca, León y Silao, era el verdadero motor del terror. Testimonios recogidos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guanajuato y por organizaciones como Data Cívica documentaron casos de personas levantadas en plena vía pública frente a sus familias, introducidas en vehículos sin placas y jamás vistas con vida de nuevo. Las familias que se atrevían a denunciar recibían amenazas directas. En algunos casos documentados por el colectivo Hasta Encontrarles Guanajuato, las familias de desaparecidos recibían llamadas telefónicas describiendo con detalle lo que les habían hecho a sus seres queridos. No como confesión, como advertencia. El 1 de julio de 2020, un comando armado irrumpió en un centro de rehabilitación para adicciones en Irapuato y ejecutó a 27 personas. Los sobrevivientes describieron a hombres vestidos con equipo táctico que ingresaron disparando sin mediar palabra. No hubo interrogatorio. No hubo selección. Era un mensaje dirigido al Marro, cuya organización presuntamente utilizaba centros de rehabilitación como puntos de reclutamiento. 3 semanas antes, otro ataque similar en otro centro de rehabilitación de Irapuato había dejado 10 muertos. La Fiscalía del Estado atribuyó ambos ataques al CJNG. El Marro fue finalmente capturado el 2 de agosto de 2020 en Juventino Rosas, Guanajuato. Pero su captura no detuvo la violencia. El CJNG
Ya había consolidado su presencia en el Estado y ahora peleaba contra células remanentes, de bandas locales y contra cualquiera que intentara operar de forma independiente. La violencia en Guanajuato se había convertido en un ecosistema autosuficiente que ya no necesitaba una guerra entre cárteles para perpetuarse. En los municipios rurales del corredor industrial, las comunidades vivían bajo un régimen de facto. Los operadores del CJNG imponían toques de queda informales, cobraban cuotas a comerciantes y agricultores, controlaban quién entraba y quién salía de ciertos poblados y administraban justicia paralela. Quien robara en territorio del cártel era castigado. Quien debiera dinero era castigado. Quien hablara con la policía era eliminado. No como excepción, como política. Las capas profundas. El sistema de interrogatorios. Existe un nivel del iceberg que rara vez aparece en los noticieros. Es el nivel donde la violencia deja de ser un medio para convertirse en un proceso, un sistema con pasos, jerarquías y objetivos operacionales definidos. Los interrogatorios del CJNG, según testimonios de personas que sobrevivieron al cautiverio y declararon ante el Ministerio Público Federal, algunos de los cuales fueron citados en procesos judiciales tramitados en el Juzgado Federal de Jalisco y en cortes del Distrito Oeste de Texas, seguían una secuencia reconocible. Fase 1. El levantón. La víctima era interceptada en la calle, en su domicilio o en su lugar de trabajo. Los operativos se realizaban generalmente en vehículos tipo camioneta, con vidrios polarizados y sin placas. En zonas urbanas, los levantones ocurrían a plena luz del día. En zonas rurales, preferentemente de noche. La víctima era encapuchada con una bolsa de tela o plástico, inmovilizada con cinchos de plástico y trasladada a una casa de seguridad. Fase 2. El aislamiento. En la casa de seguridad, la víctima era mantenida en una habitación sin ventanas, generalmente con las manos atadas y los ojos vendados. El periodo de aislamiento podía durar horas o días. La privación sensorial era deliberada, sin luz, sin sonido, sin comunicación. El objetivo, según analistas del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, era quebrar la resistencia psicológica antes de que comenzara el interrogatorio físico. Fase 3. El interrogatorio. La víctima era llevada ante uno o varios interrogadores que comenzaban con preguntas específicas sobre la estructura rival, nombres de jefes de plaza, ubicaciones de casas de seguridad, rutas de trasiego, contactos policiales. Si la víctima proporcionaba información considerada útil, el interrogatorio continuaba. Si se negaba a hablar o si los interrogadores consideraban que mentía, comenzaban las agresiones físicas. Los métodos documentados incluyen golpizas con objetos contundentes, quemaduras con cigarrillos o implementos metálicos calentados, aplicación de descargas eléctricas mediante cables conectados a baterías de automóvil, asfixia controlada con bolsas de plástico y, en los casos más extremos, amputaciones parciales. Fase 4. La grabación. En un porcentaje significativo de los casos, el interrogatorio era grabado en video. La cámara era generalmente un teléfono celular sostenido por un tercer individuo. El video tenía dos propósitos: servir como prueba interna de que la misión había sido cumplida, el equivalente criminal de un entregable corporativo, y, cuando convenía estratégicamente, ser distribuido en redes sociales como herramienta de propaganda. Fase 5. La eliminación. Completado el interrogatorio, la víctima era ejecutada. El método de ejecución variaba según el mensaje que se quisiera enviar. Si el cuerpo iba a ser exhibido públicamente, la ejecución incluía elementos de mutilación post-mortem. Si el cuerpo debía desaparecer, se procedía a la destrucción mediante los métodos ya descritos: incineración, disolución química o enterramiento en fosa. Este sistema no era caótico, era procesal. Tenía lógica interna, cadena de mando y control de calidad. Y eso, precisamente, es lo que lo hacía más perturbador que cualquier acto individual de violencia. Tierra caliente, el laboratorio original del horror. Para entender la profundidad del iceberg, hay que regresar al lugar donde todo comenzó: la Tierra Caliente de Michoacán, Aguililla, Coalcomán, Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán.
nombres que para la mayoría de los mexicanos evocan imágenes de autodefensas, aguacates y violencia. Pero para quienes nacieron allí, esos nombres son sinónimo de un cautiverio que lleva décadas. El Mencho no inventó la violencia en tierra caliente. Antes de él estuvieron los Valencia, los Zetas, cuando intentaron penetrar Michoacán, y la familia michoacana bajo el liderazgo de Nazario Moreno González, alias El Chayo, y Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, los caballeros templarios, que sucedieron a la familia michoacana tras la supuesta muerte de El Chayo en 2010, que resultó ser falsa, pues fue abatido definitivamente el 9 de marzo de 2014, habían establecido un régimen de control social que incluía la extorsión sistemática de limoncultores y aguacateros, el cobro de cuotas por cada tonelada de mineral de hierro exportada desde el puerto de Lázaro Cárdenas, y castigos físicos públicos contra quienes desobedecían sus reglas. Cuando las autodefensas de Michoacán se levantaron en armas en febrero de 2013, lideradas inicialmente por figuras como el doctor José Manuel Mireles y Hipólito Mora en Tepalcatepec y La Ruana respectivamente, el vacío de poder que dejaron los templarios fue llenado progresivamente por el CJNG. El propio Mireles denunció repetidamente que muchos grupos de autodefensas habían sido infiltrados o cooptados por el Cártel de Jalisco. Mireles fue detenido el 27 de junio de 2014 portando armas exclusivas del ejército y pasó casi 3 años en prisión. Su detención, según múltiples analistas, eliminó una de las pocas voces que denunciaban públicamente la penetración del CJNG en la región. En la tierra caliente controlada por el CJNG, el régimen de terror adquirió características específicas. Los pobladores de municipios como Aguililla quedaron atrapados entre dos fuegos, el CJNG por un lado y los remanentes de los Cárteles Unidos, una alianza de facciones de los templarios, la familia michoacana y células del Cártel de Sinaloa, por el otro. Las carreteras fueron bloqueadas con troncos, piedras y vehículos incendiados. Los pobladores no podían entrar ni salir de sus comunidades sin pasar por retenes controlados por hombres armados que no respondían a ninguna autoridad gubernamental. En marzo de 2021, el obispo de la diócesis de Apatzingán, Cristóbal Ascencio García, emitió un comunicado público describiendo la situación en Aguililla como una crisis humanitaria. Declaró que los habitantes carecían de acceso a alimentos, medicinas y servicios básicos debido a los bloqueos armados. El gobierno federal envió un convoy militar que fue recibido con barricadas y disparos. Las imágenes de soldados mexicanos detenidos en la carretera, incapaces de avanzar por los bloqueos del crimen organizado, circularon por todo el mundo y se convirtieron en símbolo del poder territorial del CJNG. En esa misma región, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas como Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, Michoacán, reportaron el hallazgo de fosas clandestinas en terrenos agrícolas y zonas boscosas. En un solo operativo de búsqueda realizado en las inmediaciones de Tepalcatepec, en 2021, se localizaron restos óseos correspondientes a un número indeterminado de víctimas. Las condiciones del terreno, arcilla roja, humedad tropical, vegetación densa, dificultaban la identificación. Muchos de esos restos permanecen sin nombre hasta el día de hoy. Las narcofosas y la industria de la desaparición. Imagina un terreno baldío en las afueras de Tlajomulco de Zúñiga, a 20 minutos del centro de Guadalajara. Un terreno que desde la carretera parece un lote abandonado más, cubierto de maleza y basura. Debajo de la superficie hay cuerpos, decenas de cuerpos. Cientos quizás. En septiembre de 2018, autoridades de Jalisco confirmaron el hallazgo de lo que se convertiría en uno de los descubrimientos forenses más grandes en la historia de México. En la Barranca del Carnicero y en un predio ubicado en la colonia Lomas de San Miguel, en los límites entre Tlajomulco y El Salto, equipos de búsqueda extrajeron fragmentos óseos y tejido humano durante meses. La cifra final fue devastadora. Se recuperaron restos correspondientes a más de 150 bolsas con fragmentos de cuerpos. El Servicio Médico Forense de Jalisco, ya de por sí rebasado, en noviembre de 2018, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses admitió que tenía un rezago de más de 4.500 cuerpos sin identificar en sus instalaciones y en tráileres refrigerados.
se vio incapaz de procesar la totalidad de los hallazgos. La crisis forense de Jalisco merece un párrafo aparte porque ilustra la escala industrial de la desaparición. En septiembre de 2018, se reveló que el gobierno de Jalisco había rentado tráileres refrigerados para almacenar cadáveres que el servicio médico forense no podía procesar. Se estimó que había alrededor de 273 cuerpos almacenados en esas condiciones cuando la noticia se hizo pública. La entonces Fiscalía de Jalisco, encabezada por Raúl Sánchez Jiménez, enfrentó una oleada de críticas. El gobernador Enrique Alfaro reconoció la crisis, pero la atribuyó a un problema acumulado durante administraciones anteriores. Los familiares de desaparecidos señalaron que la verdadera responsabilidad recaía en un sistema que había normalizado la desaparición de miles de personas sin consecuencias para nadie. Los colectivos de búsqueda, grupos de madres, padres, esposas e hijos que salen con palas, picos y varillas al campo a buscar a sus desaparecidos, se convirtieron en los verdaderos investigadores de la crisis. Organizaciones como Por Amor a El Keixes, dirigida por Guadalupe Aguilar, y el colectivo Luz de Esperanza, realizaron búsquedas ciudadanas en terrenos de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, que las autoridades no habían rastreado. Su metodología era rudimentaria pero efectiva. Caminaban por terrenos baldíos introduciendo varillas de metal en la tierra. Cuando la varilla emergía con un olor particular, dulce, penetrante, inconfundible, marcaban el punto y comenzaban a cavar. En muchas ocasiones, los hallazgos superaban las peores expectativas. Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta enero de 2024 había más de 113.000 personas registradas como desaparecidas en México. Jalisco ocupaba el primer lugar estatal con más de 15.000 casos. No todas esas desapariciones son atribuibles al CJNG, pero la concentración geográfica y temporal de los casos en territorio controlado por el Cártel de Jalisco es un patrón que ni las autoridades ni los investigadores independientes pueden ignorar. Los drones, los monstruos y la guerra tecnológica del terror. El CJNG no solo innovó en métodos de tortura, innovó en logística del terror, y una de las innovaciones más alarmantes fue la incorporación de drones armados con explosivos a su arsenal. En octubre de 2020, en el municipio de Aguililla, Michoacán, se reportó el primer uso confirmado de drones con cargas explosivas por parte del CJNG en un enfrentamiento contra facciones rivales. Los drones eran aparatos comerciales modificados, cuadricópteros de tipo DJ y Phantom o Matrice, a los que se les habían adaptado mecanismos de liberación de artefactos explosivos improvisados. Las cargas consistían generalmente en granadas de fragmentación o recipientes con explosivo C4 y metralla. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó el decomiso de varios de estos dispositivos durante operativos en Michoacán y Jalisco entre 2020 y 2022. Pero los drones eran solo una pieza de un arsenal que incluía vehículos blindados artesanales conocidos como monstruos o narcotanques. Estos vehículos, construidos a partir de camiones comerciales a los que se les soldaban placas de acero de hasta 1 pulgada de espesor, tenían torretas giratorias, portillas de disparo y, en algunos casos, protección contra minas improvisadas. Las fotografías de monstruos decomisados por el ejército mexicano mostraban vehículos que pesaban entre 8 y 15 toneladas, con blindaje suficiente para resistir fuego de armas largas, calibre 7,62 milímetros. En talleres clandestinos localizados en ranchos de Jalisco y Michoacán, las autoridades encontraron líneas de producción de estos vehículos. No se trataba de modificaciones artesanales aisladas. Eran operaciones con soldadores profesionales, planos de diseño, inventarios de materiales y cadenas de suministro de acero, que, según investigaciones de la Fiscalía General de la República, provenían en algunos casos de empresas legítimas que vendían el material sin verificar al comprador final. La combinación de drones, monstruos, armamento de alto calibre incluyendo fusiles Barrett calibre .50, lanzacohetes y granadas de 40 milímetros, junto con equipos de comunicación cifrada y redes de inteligencia que incluían policías y militares corrompidos,
convirtió al CJNG en lo que analistas del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, IISS, de Londres, describieron en un informe de 2020 como una organización con capacidades híbridas entre el crimen organizado y la insurgencia armada. Esta capacidad tecnológica se aplicaba directamente al aparato de terror. Los drones no solo servían para atacar posiciones enemigas, servían para vigilar comunidades, para identificar movimientos de rivales, para localizar víctimas. En testimonios recogidos por periodistas del medio Quinto Elemento Lab, habitantes de comunidades rurales de Michoacán describieron cómo los drones sobrevolaban sus pueblos durante la noche, con luces intermitentes visibles en la oscuridad, generando un estado de vigilancia permanente que impedía cualquier movimiento no autorizado. La dimensión transnacional, el terror que cruza fronteras. El iceberg del CJNG no termina en las fronteras de México. Las operaciones del cártel se extienden a Estados Unidos, Europa, Asia, Sudamérica y Oceanía. Y con la expansión territorial llegó también la exportación de métodos. La DEA clasificó al CJNG como la mayor amenaza de narcotráfico criminal para Estados Unidos en su evaluación nacional de amenaza de drogas de 2020. La agencia documentó presencia operativa del cártel en al menos 35 estados estadounidenses, con células activas en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Houston, Atlanta y Denver. Las operaciones en territorio estadounidense se centraban en la distribución de metanfetamina y fentanilo, los dos productos estrella del CJNG. El fentanilo, en particular, transformó la naturaleza del negocio y del terror asociado a él. El CJNG estableció laboratorios de síntesis de fentanilo en Jalisco, Michoacán y Sinaloa, que producían cantidades industriales del opioide sintético. Según la DEA, 1 kilogramo de fentanilo podía producir aproximadamente 500.000 pastillas falsificadas, las llamadas M30, diseñadas para parecerse a pastillas legítimas de oxicodona y generar ganancias de hasta $1,5 millones en el mercado estadounidense. El margen de ganancia era exponencialmente mayor al de la heroína o la cocaína, y los precursores químicos provenían principalmente de China, importados a través del puerto de Manzanillo, Colima, y del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. La violencia asociada al control de estas rutas de precursores y de los puertos de entrada generó sus propias dinámicas de terror. En Colima, uno de los estados más pequeños de México, la tasa de homicidios se disparó hasta convertirlo, por número de asesinatos per cápita, en uno de los más violentos del mundo. En 2022, Colima registró una tasa de 98 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para contextualizar, la tasa promedio mundial es de aproximadamente 6 por cada 100.000. En el ámbito internacional, la extradición de operadores del CJNG a Estados Unidos reveló la profundidad de las operaciones del cártel. Abigael González Valencia, cuñado del Mencho y líder de la facción conocida como Los Queenies, el brazo financiero del CJNG, fue extraditado a Estados Unidos en 2022 para enfrentar cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Los Queenies, según investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de México y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, habían construido un imperio de lavado de activos que incluía cadenas de restaurantes, desarrollos inmobiliarios, equipos de fútbol y negocios de importación-exportación en México, Colombia, Europa y Asia. La designación de los hermanos González Valencia como objetivos prioritarios de consolidación por parte del OFAC, Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense, congeló activos por valor de decenas de millones de dólares. Pero la estructura financiera del CJNG demostró ser resiliente. Las redes de lavado se adaptaron, mutaron, se fragmentaron en células más pequeñas que utilizaban criptomonedas, empresas fachada y transferencias hormiga para mover dinero a través de fronteras. El fondo del iceberg, lo que nadie quiere ver. En el punto más profundo del iceberg están las historias que no llegan a los periódicos, las que no generan hashtags ni tendencias,
las que se quedan en expedientes judiciales sellados, en testimonios bajo reserva de identidad, en memorias de sobrevivientes que jamás hablarán públicamente. Están los casos documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de personas que fueron sometidas a sesiones de tortura que duraron días, no horas, días. Testimonios recogidos en recomendaciones emitidas por la CNDH entre 2015 y 2023 describen cautiverios en los que las víctimas eran privadas de alimento y agua durante periodos prolongados, obligadas a presenciar la tortura de otros cautivos y sometidas a simulacros de ejecución repetidos como método de quiebre psicológico. Están los casos de comunidades enteras desplazadas internamente. El Internal Displacement Monitoring Center, IDMC, estimó que en 2021 había más de 380.000 personas internamente desplazadas por la violencia en México, muchas de ellas provenientes de municipios de Michoacán, Guerrero, Chiapas, Zacatecas y Guanajuato, donde el CJNG o sus rivales habían convertido la vida cotidiana en un ejercicio de supervivencia. Familias que abandonaron casas, tierras, ganado y negocios con lo que podían cargar en un viaje, sabiendo que no regresarían. Están los periodistas. México es, según Reporteros Sin Fronteras, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Entre 2000 y 2023, más de 150 periodistas fueron asesinados en el país. Una proporción significativa de esos crímenes ocurrió en estados donde el CJNG opera. En muchos casos, los periodistas habían reportado sobre actividades del crimen organizado en sus comunidades, extorsiones, desapariciones, fosas clandestinas. Sus asesinatos enviaban un mensaje tan claro como cualquier narcovideo: quien hable, muere. Está el caso de los estudiantes, jóvenes reclutados o levantados por error. En mayo de 2018, 3 estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara desaparecieron mientras filmaban un cortometraje en Tonalá, Jalisco. Sus nombres: Salomón Aceves Gastelum, Daniel Díaz García y Marco García Ábalos. Semanas después, la Fiscalía de Jalisco confirmó que habían sido confundidos con integrantes de un cártel rival, levantados por una célula del CJNG, asesinados y sus cuerpos disueltos en ácido. Tenían 25, 20 y 20 años respectivamente. El caso provocó indignación nacional e internacional, pero para las familias de los más de 113.000 desaparecidos en México, la historia de esos 3 jóvenes era una versión amplificada mediáticamente de lo que ellos vivían en silencio cada día. Y está, finalmente, la dimensión que convierte este iceberg en un abismo sin fondo visible: la impunidad. Según datos del México Evalúa y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la tasa de impunidad en México supera el 90%. De cada 100 delitos cometidos, más de 90 nunca resultan en una sentencia. En el caso de homicidios vinculados al crimen organizado, la cifra es aún más extrema. Las investigaciones se estancan, los expedientes se archivan, los testigos desaparecen, los funcionarios son amenazados, corrompidos o reemplazados, y el ciclo continúa. Nemesio Oseguera Cervantes permanece prófugo. El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta $10 millones por información que conduzca a su captura, la misma cantidad que se ofreció en su momento por Joaquín El Chapo Guzmán. Sus hijos han sido capturados. Rubén Oseguera González, alias El Menchito, fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2020, y su hija Jessica Johanna Oseguera González fue arrestada en Washington, D.C. En junio de 2020 por cargos relacionados con transacciones financieras vinculadas a entidades sancionadas por el OFAC. Pero el Mencho sigue libre. Y mientras siga libre, la máquina que construyó sigue funcionando. El iceberg no tiene fondo, porque no es un evento con principio y final. Es un sistema que se alimenta de la demanda de drogas en Estados Unidos, de la corrupción institucional en México, de la pobreza que hace del reclutamiento criminal una opción de vida para miles de jóvenes, y del miedo que garantiza el silencio de comunidades enteras. Lo que has escuchado en este video no es ficción. Cada nombre, cada fecha
Cada cifra corresponde a hechos documentados por autoridades, organizaciones internacionales, periodistas y sobrevivientes. El horror del CJNG no necesita exageración, necesita memoria. Y la memoria es, quizás, la única forma de resistencia que queda cuando las instituciones fallan, cuando la justicia es una abstracción y cuando el terror se convierte en el idioma oficial de regiones enteras de un país. Si llegaste hasta aquí, significas que este tipo de contenido te importa, que no te basta con titulares, que quieres entender lo que hay detrás de las cifras. Si es así, te pido que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones. Cada suscripción nos permite seguir investigando, seguir narrando, seguir poniendo nombres y fechas donde otros ponen silencio. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia. Nos vemos en el próximo documental.